Jóvenes y señoritos estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días y sean bienvenidos al ciclo de videoconferencias del curso de Biología Celular y Molecular. Esta semana hablaremos acerca del sistema de endomembranas de la célula. Vamos a compartir información de suma importancia, para lo cual ruego a cada uno de ustedes prestar la atención debida. Vamos a dar entonces por iniciado nuestra videoconferencia. Sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas divide la célula en compartimientos internos que son diferentes en su composición y función. Surgen las células eucariotas como respuesta a las necesidades celulares de regular su comunicación con el ambiente externo. Las células procarióticas no tienen sistema de endomembranas, debido a que son muy sencillas y poco evolucionadas. El sistema de endomembranas está compuesto por diversos orgánulos que se consideran partes de un único complejo funcional. Todos están conectados entre sí y con el exterior por una continuidad física o mediante vesículas. Los orgánulos que forman parte del sistema de endomembranas son la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, las vesículas y la membrana plasmática. ¿Cuál ha sido el origen del sistema de endomembranas? El lumen de los orgánulos se originó a partir del espacio extracelular y su composición es distinta del medio interno celular. La superficie interior de la endomembrana es equivalente a la superficie exterior de la célula. En conclusión, se cree que el sistema de endomembranas se habría originado a partir del repliegue de la membrana plasmática de las células procarióticas primitivas. ¿Qué funciones cumple el sistema de endomembranas? Aquí, en el sistema de endomembranas, se produce la síntesis y procesamiento de proteínas y lípidos, en concreto, en el retículo endoplasmático liso y rugoso. También se lleva a cabo un transporte intracelular y extracelular. En el próximo tema veremos paso a paso cómo ocurre todo este proceso. Primero, voy a explicar un proceso importante en el sistema de endomembranas. Dentro de la célula, cada orgánulo o compartimiento tiene su propia función o funciones específicas. Por ejemplo, en la síntesis de proteínas intervienen muchas veces el núcleo, el retículo o el citoplasma. La proteína tiene que viajar por el interior de la célula hasta llegar de uno a otro. Pero en la célula hay muchos orgánulos y también muchas proteínas, y ninguno de los dos tiene los mecanismos para poder comunicarse y reconocer. Entonces, ¿cómo se reconocen? ¿Cómo se juntan para interactuar? El sistema de endomembranas es un sistema de señales el que comunica el transporte y la ubicación de lípidos y proteínas en los distintos compartimientos. Hay dos tipos de señales de clasificación en las proteínas, y son las siguientes: los péptidos señal y las regiones señal. Las proteínas se desplazan desde un compartimiento a otro. Primero, atravesando una membrana por poros o proteínas translocadoras, y segundo, mediante vesículas. Estas van a llevar las proteínas y lípidos y se van a anclar en el orgánulo que posee el receptor que reconoce su proteína en particular. Bien, vamos a iniciar hablando acerca de la membrana plasmática. La membrana plasmática es una delgada lámina que mide aproximadamente unos 75 Armstrong de espesor. Envuelve completamente a la célula y la separa del medio externo. Desde el punto de vista funcional, su misión no es tanto separar la célula del medio externo, sino por el contrario, ponerla en contacto con él, para que a través de ella se realice un intercambio de sustancias. Todas las células tienen biomembranas. La célula posee un medio interno celular muy estable
que debe mantenerse separado del entorno para evitar cambios químicos que provoquen la destrucción de las células, pues tanto la obtención de sustancias como la secreción son altamente específicas. Si el medio interno de la célula quedase desprotegido, como por ejemplo por la rotura de la membrana, la célula muere de inmediato, porque todos sus componentes o los compuestos presentes de la célula se esparcirían por el medio externo. ¿Cómo es que está compuesta y cuál es la estructura de la membrana celular o membrana plasmática? La membrana plasmática de una célula típica, vale decir de la célula animal, está compuesta por un 50% de lípidos y un 50% de proteínas. Sin embargo, como las proteínas son mucho más voluminosas que los lípidos, hay 50 moléculas de lípidos por cada molécula de proteína. En menor proporción vamos a encontrar a los glúcidos o azúcares. En el año de 1972, Singer y Nicholson propusieron el modelo de mosaico de fluido, que describe la estructura de la membrana plasmática como una doble capa o bicapa lipídica en la que se encuentran incrustadas moléculas de proteína. La bicapa lipídica es relativamente impermeable a la mayoría de las moléculas contenidas en agua y constituyen el soporte de la membrana. La membrana lipídica es un ejemplo sofisticado de un hecho muy bien conocido, que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Funciones de la membrana plasmática. Entre las funciones más importantes de la membrana plasmática podemos citar las siguientes. Primero, protegen la célula o el orgánulo. 2. Regulan el transporte hacia adentro o hacia afuera de la célula u organela. 3. Van a permitir una fijación selectiva a determinadas entidades químicas a través de receptores, lo que se va a traducir finalmente en la respuesta a una señal. 4. Permiten el reconocimiento celular. 5. Van a suministrar unos puntos de anclaje para filamentos citoesqueléticos o componentes de la matriz extracelular, lo que va a permitir mantener una forma en específico. 6. Van a regular la fusión con otras membranas. Y por último, van a permitir la movilidad de algunas células mediante flagelos o cilios. Ahora vamos a hablar acerca de la mitocondria. Después del núcleo, uno de los organelos de suma importancia y de mayor tamaño es la mitocondria, mismo que aparentemente es derivado de otras células por medio de un proceso endosimbiótico. La mitocondria constituye la central energética celular, gracias a una única disposición de proteínas que permite una mayor extracción de energía a partir del metabolismo. Aparte de su función energética, la mitocondria cumple con otras funciones importantes, las cuales la convierten en una organela única. La función más característica que se asocia a estos organelos es la de producción aeróbica de la energía. Con este fin, utiliza la energía contenida en ciertas moléculas como la glucosa, realizando la descomposición total de la misma a través de un proceso llamado ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, y una subsecuente cascada de reacciones de óxido-reducción y transporte electrónico conocidas como fosforilación oxidativa, las cuales van a generar un gradiente de protones en la membrana mitocondrial interna que se va a utilizar como fuerza motriz para la síntesis de ATP o adenosín trifosfato. Este proceso no solo genera la energía necesaria para mantener el metabolismo celular a través de la producción de ATP, sino que va a favorecer el mantenimiento del propio metabolismo mitocondrial. Bien, a continuación haremos la descripción correspondiente
de las otras organelas que forman parte del sistema de endomembranas. A continuación vamos a hablar acerca del retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está formado por una única red de cisternas o sacos aplanados y que están completamente comunicados entre sí. En la región central vamos a encontrar cisternas tubulares que forman el retículo endoplasmático liso, y en la parte periférica van a haber o existir cisternas aplanadas a las que se van a adherir los ribosomas en la cara citosólica de la membrana, dándole el característico aspecto que define al retículo endoplasmático rugoso. Para tener una información más cercana de lo mencionado, vamos a ver la siguiente imagen. Bien, una vez observada la imagen respecto del retículo endoplasmático, vamos a ver cuáles son sus funciones. Primero, está la de recepción, modificación y transporte de proteínas que se van a sintetizar en los ribosomas adheridos a su membrana. Proteínas de membranas, enzimas, lisosomales y proteínas de secreción en específico. Segundo, participa o interviene en la síntesis de lípidos. Tercero, en el almacenamiento de iones de calcio. Cuarto, en la detoxificación celular. Obviamente existen otras funciones relativamente importantes o menos importantes. Ahora vamos a ver el complejo de Golgi. El complejo de Golgi, o llamado también aparato de Golgi, está formado por una o más unidades funcionales llamadas dictiosomas. En las células donde hay un solo dictiosoma, ese es todo el complejo de Golgi. En las células donde hay más de un dictiosoma, la suma de todos ellos va a constituir el complejo de Golgi de esas células. De ahí el nombre de aparato de Golgi o complejo de Golgi o sistema de Golgi. Va a depender, en conclusión, del número de los dictiosomas. El complejo de Golgi, a su vez, cada dictiosoma está formado por 3 sectores bien diferenciados entre sí. El primer sector es el sector cis, compuesto por la red cis que desemboca en la cisterna cis. El segundo, el sector medio, que está compuesto por la cisterna media. Y tercero viene a ser el sector trans, que está compuesto por la cisterna trans desde la que se inicia la red trans. Para tener una idea más clara de lo que estamos hablando, vamos a ver la siguiente imagen. Veamos cuáles son las funciones que desempeña el complejo o aparato de Golgi. Primero, interviene de manera activa en la glicosilación de lípidos y proteínas. Segundo, interviene en la clasificación de proteínas, glicolípidos y glicoproteínas. Tercero, participa en el envío de enzimas lisosomales a los endosomas. Cuarto, envío de vesículas de secreción o de exocitosis a la membrana plasmática. Bien, vamos a continuar hablando de los endosomas. Los endosomas son organoides permanentes ubicados cerca de la membrana plasmática y cerca del complejo de Golgi. Se encargan de recibir material ingresado a la célula por el proceso de endocitosis y enzimas lisosomales que provienen del complejo de Golgi. De esta manera, se van a transformar más adelante en los lisosomas. Veamos la siguiente imagen que justamente nos habla y nos indica cómo es que se lleva a cabo todo este proceso. Los lisosomas.
Los lisosomas en su interior hidrolizan los materiales ingresados a la célula por un proceso llamado endocitosis, para obtener productos más sencillos que puedan ser aprovechados por la célula. Por ello se dice que los lisosomas se constituyen en los orgánulos u organoides encargados de la digestión celular. Vamos a ver ahora qué vienen a ser las vesículas. Las vesículas son las encargadas de transportar distintos elementos entre todos los componentes del sistema de endomembranas. Las vesículas se clasifican de tres maneras. Primero, tenemos a las vesículas de transporte. Segundo, a las vesículas de endocitosis. Y por último, a las vesículas de exocitosis o de secreción. Observemos la siguiente imagen en la cual vamos a distinguir muy claramente a estos tres tipos de vesículas ya mencionados. Bien, a modo de conclusión, podemos mencionar que las bacterias o células procariontes no tienen organelas. En realidad, son un solo compartimento que está rodeado por la membrana plasmática, de modo que todos los procesos biológicos van a tener lugar en un solo sitio, sin estar separados. Por ejemplo, la duplicación del ADN o código genético en las bacterias tiene o se realiza en el mismo sitio que la traducción del ADN. Este lugar se llama citoplasma celular. A diferencia de las bacterias, las células eucariontes están divididas en varios compartimentos o presentan una serie de organelas. Hay una división de trabajo mucho más compleja, por la existencia de organelas, como ya lo dijimos, y por el núcleo en particular, los cuales van a estar separados del resto del citoplasma. Cada organela es un compartimento rodeado por una membrana biológica y a veces hasta dos membranas, en el cual van a suceder procesos totalmente distintos al otro compartimento u organela. Cada compartimento tiene su propio juego de enzimas y proteínas y otras moléculas especializadas, además de un sistema de transporte y distribución de productos que lo comunican con las otras organelas. Para comprender el funcionamiento y la estructura de la célula eucarionte, debemos imaginar que hay distintas estaciones de trabajo que son las organelas y el núcleo, y hay además medios de comunicación entre un compartimento y otro, por el cual se van a tener que transferir entre ellos distintas sustancias como por ejemplo proteínas y otras moléculas que son necesarias y vitales para el correcto funcionamiento de la célula. Las proteínas, cabe señalar, son las que van a jugar y desempeñar un papel central en la división de estos compartimentos de la célula, ya que las enzimas, que son proteínas, van a catalizar las reacciones que ocurren en cada organela. Van a transportar moléculas hacia adentro o hacia afuera de cada organela y además van a actuar como marcadores de la superficie de cada organela. Ese marcador va a servir más adelante para que cada una de las proteínas distinga a cada organela y pueda ir selectivamente a uno o a otro según corresponda. Debemos recordar que en una célula de mamífero hay aproximadamente cerca de 10 billones de moléculas de proteínas de 10.000 tipos distintos, y todas estas proteínas se sintetizan en el citoplasma. Luego que sintetizada, tiene que ir a algún lugar específico que le vaya a corresponder, como por ejemplo las mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi o quizás a un lisosoma. Dicho destino lo van a alcanzar porque la proteína también lleva una señal que le indica dónde tiene que ir de manera específica. Esta señal se combina con el marcador del destino y el mecanismo hace que cada proteína vaya al lugar que le corresponde. Esta hipótesis se llama hipótesis de señales, la cual permite explicar
una gran cantidad de fenómenos que ocurren en el interior de la célula. Hay que recordar también que todas las células eucariontes tienen el mismo juego de organelas y compartimentos, todos rodeados por membranas. A continuación, los invito a cada uno de ustedes a observar un video que hace referencia justamente al sistema de endomembranas del cual venimos conversando y dialogando, esperando que todo lo que se ha dicho y vertido en esta videoconferencia sea de provecho y agrado de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video les voy a dar una introducción sobre lo que se conoce como, con el nombre, mejor dicho, de sistema de endomembranas. El nombre lo está diciendo, son membranas que se encuentran en el interior de las células. El prefijo endo indica que se encuentran en el interior. Como es un sistema, podemos decir que es un conjunto organizado, como les dije recién, de membranas que se encuentran en el interior de la célula, mejor dicho, en el citoplasma. Y ese conjunto organizado de membranas, ¿qué van a formar? Van a formar o van a delimitar distintos compartimientos. Esos compartimientos son funcionales junto con las membranas en distintos procesos que tienen que ver con el metabolismo y procesos internos de la célula. Bien, les quiero contar que cuando yo después, más en los videos siguientes, les hable de las distintas membranas y de esos distintos compartimientos, van a ver que yo les voy a nombrar o les voy a hacer referencia a dos caras, porque estas membranas son en realidad dos, que me delimitan ese compartimiento que es esta parte interna. Esto que estoy rayando con celeste es el compartimiento y esto amarillo y esta línea naranja son las dos caras. Esta que pinté de color anaranjado claro es la que está en contacto con el citoplasma. Por ende se conoce con el nombre de cara citoplasmática. Cara citoplasmática. Y la que pinté de color amarillo, que está en contacto con el que da hacia el compartimiento, hacia la parte interna, se denomina cara luminal. Mientras que la cara citoplasmática es externa, la cara luminal es interna. Vuelvo a repetirles, esto es importante porque yo después les voy a hablar sobre procesos que ocurren en la cara citoplasmática, cosas que ocurren en la cara luminal, etc. Entonces, para que sepan de dónde viene eso. Bien, y ahora les voy a contar la organización propiamente dicha de este sistema de endomembranas. El sistema está organizado de la siguiente manera. En primera instancia podemos considerar la envoltura nuclear. Ustedes saben que la envoltura nuclear es propia de las células eucariotas porque es la que delimita un núcleo. La envoltura nuclear, a pesar de ser una estructura del sistema de endomembranas, no la voy a desarrollar dentro de esta serie de videos dedicada al sistema de endomembranas, sino que la voy a desarrollar más adelante cuando hable del núcleo celular. Así que por ahora la vamos a dejar de lado, pero sepan que forma parte de este sistema de endomembranas. Bien. ¿Cuál es el elemento que sigue? Lo que se conoce como retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene una relación con la envoltura nuclear hacia ambos lados. Hay cosas que pasan de la envoltura nuclear al retículo y del retículo hacia la envoltura nuclear. Por eso la relación que hay entre ellos es doble. Y tenemos dos tipos de retículo endoplasmático. Tenemos el liso y también tenemos el que se conoce con el nombre de retículo endoplasmático rugoso. Más adelante les voy a contar las diferencias y las funciones principales. Bien, y luego el retículo endoplasmático se relaciona con el complejo
de Golgi, que recibe este nombre porque Camillo Golgi fue el que lo describió por primera vez. Bien, del complejo de Golgi se generan dos tipos de estructuras. Se generan las conocidas vesículas de secreción y los famosos lisosomas. El complejo de Golgi se relaciona a través de las vesículas de secreción y de los lisosomas con, voy a subir un poquito, con la membrana plasmática, que la escribo en otro color porque la membrana plasmática obviamente no forma parte del sistema de endomembranas, pero sí tiene relación. Entonces, las vesículas de secreción se relacionan con la membrana plasmática, hacia la membrana plasmática, por el proceso de exocitosis. Ya lo vamos a ver más adelante, pero las vesículas de secreción se forman para liberar al exterior de la célula productos que se generan en la célula y que necesitan irse a cualquier otro lugar. O bien se excretan productos de desecho a través de la exocitosis. En cambio, cuando hay procesos de endocitosis, es decir, la entrada de material, se van a relacionar con los lisosomas porque los lisosomas son estructuras que degradan todo lo que entra a la célula y luego puede empaquetarse en el complejo de Golgi o puede seguir el camino que sea. Pero esa es la relación que hay con la membrana plasmática. Y además hay organoides asociados a todo este sistema. Esos organoides asociados son, que los voy a escribir en rojo, organoides asociados. Tenemos endosomas, que más adelante les voy a contar qué son, y también tenemos peroxisomas, que básicamente tienen que ver con procesos de oxidación. Entonces, endosomas y peroxisomas son asociados. Y además hay otros organoides asociados que están más relacionados con el retículo, que son los ribosomas. Entonces, en este video lo que vimos fue qué es el sistema de endomembranas y cuáles son las partes principales y cómo es su organización en el interior de la célula. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.